Perdón. Es el turno del académico doctor Arturo Perea Martínez, que nos hablará sobre la nutriología aplicada en el ámbito de la salud y la enfermedad. El doctor es egresado de la UNAM, tiene posgrado en pediatría por el Hospital de Pemex, expresidente de la Academia de Pediatría, Departamento de Pediatría Integral, coordinador de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles, director general de la Alianza por una Óptima Alimentación, investigador y conferencista nacional e internacional, expresidente de la Academia Mexicana de Pediatría y socio titular de la Academia Mexicana de Pediatría. Tengo el gusto de cederle el micrófono al académico doctor Arturo Perea Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar en este simposio, Retos de la Atención Primaria de la Salud ante el Cambio Climático. Saludo con mucho aprecio al académico Eduardo Lara Pérez. Agradezco a la Universidad Veracruzana la oportunidad para el desarrollo de este simposio y sin más preámbulo comenzaremos. El día de hoy platicaré un poco sobre algunos conceptos actuales de lo que es la nutrición y particularmente enfocado a la nutrición infantil, su interrelación con la salud y la enfermedad en el contexto del calentamiento global. Resulta interesante observar que en las últimas décadas, a través de grandes esfuerzos, se ha logrado disminuir la mortalidad y la malnutrición en niños. Resultados como la reducción de más de un 60% de la muerte infantil relacionada con esta condición, reducción también del 70% de la tensión del crecimiento, mejoras en las tasas de deficiencia de yodo y vitamina A, y un poco contrastante con los datos previos que el 20% de incremento en el sobrepeso y la obesidad, como todos sabemos. A pesar de lo anterior, no podemos nosotros estar optimistas, puesto que el comportamiento que tenemos hasta ahora presume que el curso que se tiene no permitirá cumplir los objetivos para contener la malnutrición en infantes. Entre algunos otros factores, la migración, los conflictos bélicos, la propia pandemia de COVID-19, las desigualdades generalizadas que prevalecen en todas las regiones del mundo, han traducido una disminución que se ha estancado en términos de la prevalencia de desnutrición y, por otra parte, el sobrepeso y la obesidad continúan al alza en todas las regiones del mundo. La circunstancia actual sigue revelando que la infancia está sujeta aún al reto global llamado la triple carga de malnutrición o la triple carga de la enfermedad malnutrición. Esto establece que existe en forma consistente la coexistencia de desnutrición, obesidad y deficiencia de micronutrientes como causa de detención del crecimiento y también como causa de algunas condiciones particulares como es el tema del neurodesarrollo, la susceptibilidad a procesos infecciosos inflamatorios y la alta vulnerabilidad al desarrollo del sobrepeso y obesidad. Se siguen viviendo inequidades que permiten el desarrollo de todas las formas de malnutrición que pueden incluso coexistir en un mismo país, una misma comunidad, una misma familia, hasta en un mismo niño. Es decir, podríamos considerar que
al menos 1 de cada 2 niños menores de 5 años sufre de hambre oculta, de tal forma que además de estar desnutrido podría tener deficiencia de algún micronutrimento que puede trascender de manera mayúscula en el sentido de su desarrollo y crecimiento óptimo. Hablando en particular de la prevalencia de emaciación, pues observamos en este gráfico que gran parte del mundo se ve afectado por dicha condición, pero destaca como ha ocurrido en prácticamente las últimas 3 o 4 décadas, el África subsahariana, el Medio Oriente y el sur de Asia como las regiones más afectadas en todo el planeta. Hablando en particular de nuestra región, América Latina, podemos observar que la prevalencia de emaciación en lo que es nuestra región se encuentra en un margen por debajo del 2.5%, considerado como muy bajo, pero no erradicado. Por lo que toca a la condición de detención de crecimiento, observamos de la misma manera que afecta prácticamente a toda la población en el mundo y siguen siendo las regiones del África subsahariana y un poco más ampliado en ese continente, así como el sur de Asia, las regiones más afectadas, pero en el caso de América Latina y particularmente de nuestro país, nos ubicamos en un punto intermedio que debe de invitarnos a reflexionar qué otras estrategias debemos de desarrollar para mejorar los resultados hasta ahora obtenidos. Por otro lado, y como observan en el lado derecho de la lámina, las tendencias por países con respecto al sobrepeso describen la realidad actual con respecto a esta condición nutricional que parecería no tener forma de desacelerarse. Incluso en países considerados con alto ingreso económico, con perfiles de desarrollo en todas las áreas de sus comunidades, la tendencia sigue a la alza en cada uno de ellos. En nuestro país, como observamos prácticamente lo que es Norteamérica, Centro y gran parte del Cono Sur, se ven altamente afectados, distinguiéndose de manera negativa países como Argentina y como Chile, quienes han incrementado de manera sustantiva la prevalencia de sobrepeso-obesidad en el área de las Américas. Observando la circunstancia nutricional de la infancia a través de la estratificación en relación a la economía de los países, podemos observar que en el aspecto de lo que se refiere a la detención del crecimiento, entre menos economía de un país, la prevalencia de dicha condición es mayor. Por lo que toca a las condiciones de emaciación, parecería que igual los países de menos ingreso son los más afectados, pero no deja de trascender el impacto a países de ingresos medios y en mucho menos posibilidades los países de ingresos altos. Sin embargo, estos últimos, como vemos en el gráfico, y a partir del grupo de los países de ingresos medios, la prevalencia de sobrepeso u obesidad es característicamente más alta que los países de ingresos bajos y aquellos son de ingresos bajos a medios, alcanzando valores que prácticamente duplican o superan en 3 o 4 veces a los países de menos ingresos económicos. Si hacemos un análisis nuevamente del comportamiento que tienen estas 3 expresiones de malnutrición,
esto acorde con la circunstancia porcentual y en números absolutos, es decir, número de pequeños menores de 5 años afectados, nos podemos dar cuenta que las cifras llegan a ser tan mayúsculas como alrededor de 149 millones de niños que aún sufren de detención del crecimiento, 45 millones padecen emaciación y cerca de 40 millones están viviendo el tema del sobrepeso y la obesidad. El resultado que observamos nosotros en torno a la malnutrición con enfoque a lo que es el sobrepeso y la obesidad nos muestra claramente que la prevalencia y las cifras absolutas de esta condición ha incrementado en todos los países del mundo. La obesidad en la infancia y en la adolescencia supera ya en cifras la de la desnutrición moderada o severa. Y se presume que la prevalencia y las cifras absolutas de desnutrición, aunque han disminuido en relación al año 2000, no dejan de ser considerables. La circunstancia de la malnutrición, en particular relacionada con el sobrepeso y obesidad, ha abierto una circunstancia de alto riesgo, particularmente por la relación elevada que tiene con la mortalidad y la discapacidad temprana. En cifras globales, en este gráfico podemos observar cómo el comportamiento que tienen las enfermedades no transmisibles es creciente en lo que va de las últimas 3 décadas en comparación con la muerte neonatal y las enfermedades infecciosas y por supuesto también las lesiones como causa de muerte. Resulta importante entonces considerar que la circunstancia actual de la malnutrición en el mundo se ha posicionado en un sitio en el cual se puede observar su trascendencia con un impacto mayúsculo en términos de vida, salud, productividad, capacidad y por supuesto en economía. Probablemente dentro de las circunstancias que más le abonan a las expresiones de malnutrición están aspectos como el incremento de la población en el mundo, que ha alcanzado los 8 billones y que conforme ha ido incrementando, la expresión de riesgo de padecer cualquier forma de malnutrición aumenta. En lo que se refiere a los aspectos más actuales, es de llamar la atención y subrayar que a partir de la segunda mitad del siglo XX y más hacia el final de este y el principio de este milenio, nos damos cuenta que el aporte de calorías por persona ha sido francamente ascendente y esto no es privativo de ninguna región ni de ningún país, como observamos aquí que países de alto nivel de ingresos económicos, de alto nivel de desarrollo técnico, desarrollo social y de ambiente, tienen tendencias altas al consumo de calorías. En este gráfico podemos observar uno de los elementos más característicos que explican en mucho la circunstancia actual que se vive en torno a la malnutrición con enfoque al sobrepeso y la obesidad. El incremento en la producción alimentaria de las últimas 6 décadas ha sido mayúsculo y particularmente se destaca que en los últimos 50 años la producción de cereal ha incrementado en un 280%, liderando esto en promedio a nivel mundial, pero lideran países como Brasil, que ha incrementado en un 700% su producción, China en un 500%, África 350% y los Estados Unidos de Norteamérica con 150%. Sin embargo, debemos destacar que prácticamente en la mayoría de los países esta circunstancia es común. En datos interesantes podemos observar que el promedio global de incremento
en el consumo de calorías per cápita alcanza una cifra de 650 kilocalorías por día, lo que puede representar que la población mundial con este incremento en el consumo calórico cada 10 días podría incrementar hasta 1 kilogramo de peso. Por otra parte, en el gráfico derecho, se describe el aporte de proteínas per cápita con un promedio global de 83 gramos por día. Nos permite resaltar este valor, por lo que ya comienza a centrar el tema de hoy en el contexto del calentamiento global. Las implicaciones que ha tenido el mayor consumo de proteínas per cápita en el mundo y particularmente en algunas regiones cuyo incremento ha superado los 100 gramos por día en relación a tiempos previos, se presume que el resultado y el impacto sobre el bienestar del planeta se hará evidente con el paso del tiempo y en algunas regiones ya es claramente palpable. Este gráfico es muy interesante y se refiere al consumo global de alimentos en la dieta versus las cifras recomendadas. Como podemos observar, en las líneas verticales del gráfico, que cruzan los rangos de amplitud que se tiene con el valor de cada uno de estos parámetros, podemos ver en primer lugar que en el valor de las frutas, el consumo global no se acerca ni siquiera al 50%. De vegetales alcanza apenas esta cifra. De legumbres oleaginosas y oleaginosas se encuentran muy por debajo del valor deseable, no alcanzan más allá del 20%. Los granos igual enteros apenas si superan el 40%, mientras que otro tipo de productos y en particular la carne roja, la cifra de consumo supera a los requerimientos prácticamente al doble, de tal manera que están en un 200% sobre las cifras recomendadas de consumo. En los lácteos hay un comportamiento gráfico particular, si bien el promedio global está alrededor del 80% y traduce que un 20% de la población podría no estar recibiendo una cantidad adecuada, hablándolo en promedio, podemos ver que el margen del rango es bastante amplio y se llega a extender hasta el 200%. Al final, estos dos productos, los lácteos y la carne roja, superan en mucho en su consumo los requerimientos que se han recomendado para la población en general, mientras que los alimentos que tienen un perfil altamente saludable por el abono que hacen al bienestar biológico de un individuo, se encuentran con cifras promedio por debajo del 50% de las recomendaciones. Si nosotros analizamos esto, podríamos comenzar a introducirnos en la relación que tiene la alimentación humana con el calentamiento global. Y al respecto, y comenzando a resaltar algunos datos que veremos más adelante, tendríamos nosotros que saber que para la obtención de este grupo de alimentos, particularmente los lácteos y la carne roja, la inversión que se hace en agua para obtenerla es demasiado alta, en condiciones en las cuales el calentamiento global ha condicionado estrés hídrico prácticamente en todas las regiones del mundo y muy en particular en nuestro país, tendríamos que analizar el por qué la población anda por cifras arriba del 200% en el consumo de este producto, o en el caso de los lácteos, seguramente alguna parte de la población también lo hace, sin entender que la demanda de los mismos prácticamente garantiza que se siga preservando este patrón, sin entender que para alimentar al ganado bovino se requiere de mucho alimento que invierte agua de consumo humano para esta línea de la agricultura y que potencialmente hará competencia
del agua que requerimos, particularmente en la actualidad en que se vive un estrés hídrico mayúsculo en diversas partes del mundo, incluyendo México. Continuando con algunos datos importantes en términos de nutrición, salud y enfermedad, y en este caso en particular con mortalidad, nos podemos dar cuenta que dentro de los factores de riesgo de mortalidad global, y particularmente en estos 20, se destaca que al menos 6 de los principales están asociados con la dieta. Esto evidentemente merece una reflexión prudente, justa, que lleve a un análisis y una conducta de resolución a la brevedad posible. Como tal, los riesgos alimentarios ocupan el segundo lugar como factor de muerte de un sujeto, de tal manera que el abordaje de orden nutricional que hagamos con nuestra población es estrictamente necesario en todos los ámbitos de la salud y la enfermedad humana. Y también tendríamos que reconocer el impacto que puede tener la deficiente nutrición en el tema de generar discapacidad. Y de la misma forma, abona positivamente al escenario de mayores tasas, y esto de manera creciente en las últimas 3 décadas y particularmente en la última, el cómo las condiciones que favorecen a deficiencia de nutrimentos, a desnutrición y a sobrepeso por diferentes aristas facilitan condiciones que terminarán por establecer un rango de discapacidad y con ello un impacto en la productividad y en el bienestar del sujeto y de la misma población. En este gráfico podemos relacionar de una manera más centrada en el nutrimento cómo las tasas de mortalidad atribuibles a cada uno de ellos están perfectamente reconocidas. Observemos, por ejemplo, en la mortalidad global atribuible a la dieta con respecto al alto consumo de sodio, liderando como un elemento importante. De la misma forma, observamos más adelante 8 razones de orden nutricional que no abonan a la salud, condiciones en las cuales el deficiente consumo de frutas, verduras oleaginosas y por supuesto de ácidos grasos omega 3, de fibra y de legumbres facilitan o se asocian más con tasas de mortalidad global más elevada. Y más abajo podemos observar también el consumo de bebidas endulzadas como un factor relacionado a mayor mortalidad, así como el alto consumo de alimentos procesados y también de carne roja. Por otro lado, entendiendo esta misma evaluación de cómo impactan en términos de años de vida saludable perdidos atribuibles con la dieta, nuevamente destaca, aunque en este caso en segundo lugar, el alto consumo de sodio, y se repiten como causas de esta circunstancia el bajo consumo de productos como los granos, la fruta, los vegetales, los omega 3, la fibra, etcétera. Y como aspectos como el consumo de ácidos grasos trans o de bebidas endulzadas o de alimentos procesados se relaciona de alguna u otra forma con un impacto, si bien es cierto, no tan importante como el consumo de sodio, pero que no deja de ser llamativo para considerarlo y poderlo contener. Y evidentemente todo esto se asocia en el perfil de colores con las diferentes enfermedades con las que pueden relacionarse. Observamos, por ejemplo, el alto consumo de sodio se asocia fuerte con enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, se puede asociar también con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2,
con algunas formas de cáncer y con otras entidades clínicas, mientras que en el impacto en términos de discapacidad o años de vida saludable perdidos, observamos prácticamente el mismo fenómeno con los mismos nutrimentos. También es importante decir que se produce suficiente comida para satisfacer a la población en todo el mundo, pero desafortunadamente más del 50% de la población consume más o menos calorías que los sanos. Esto hace una tendencia tanto al sobrepeso y la obesidad como a condiciones de malnutrición y específicamente desnutrición. Es importante entender que se han detectado aspectos de patrones culturizados de alimentación en donde se privilegian productos como la carne, como algunos procesados con alto eh, componente de sodio o de azúcares añadidos, así como de lácteos que le abonan negativamente al desarrollo de las enfermedades no comunicables. Y muy importante entonces es saber qué determina los alimentos que todos consumimos. Y al respecto podemos darnos cuenta que los sistemas alimentarios, es decir, la seguridad alimentaria y la conducta alimentaria, están determinados en parte por estos sistemas, que son de un carácter multisectorial y que van desde la producción agrícola hasta todos los procesos de comercialización, industrialización, que llevan a la exposición de los mismos al ambiente donde el individuo decidirá si los compra, los prepara, los consume, y esto tendrá un impacto que podría traducirse, dependiendo de lo que uno consume, en salud o en enfermedad. Un tema importante que debe de resaltarse y que ya mencioné hace unos momentos es el tema de la seguridad alimentaria, en donde la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad en mucho pueden determinar la conducta. En términos de seguridad alimentaria, escenarios en los cuales se expone a alimentos ricos en sodio, ricos en azúcares añadidos, etcétera, termina por incidir directamente en la conducta del consumidor y por ende su conducta se podría convertir en un factor inminente de riesgo. Adicionalmente a la circunstancia del tipo de productos que cada día se ofertan más, y particularmente aquellos de carácter procesado, la carne roja, los lácteos, etcétera, se ha agregado la amenaza que viven los sistemas alimentarios y los sistemas de salud ante los aspectos del cambio climático. A partir de la revolución industrial, como se ha dicho a lo largo de este simposio, el efecto sobre el antropoceno ha sido mayúsculo y se ha superado la media de la temperatura de la Tierra en un promedio ya superior a 1 grado, lo cual hoy día convierte el escenario en, en un ambiente en el cual se verán alteradas algunas de las circunstancias que facilitan el cultivo, la cosecha y la obtención de muchos alimentos, y de manera paralela se podría dar un reto para la crianza de algunos tipos de ganado que son útiles para el consumo humano por sus características nutrimentales y que desafortunadamente tendrán algunas consecuencias relacionadas con el calentamiento global. Como ya también se ha dicho en el simposio, los fenómenos meteorológicos son más comunes y más mortíferos conforme ha avanzado el tiempo. Podemos nosotros observar que gran parte de lo que son las actividades del hombre facilitan o le abonan directamente al tema del calentamiento global,
y en algunas regiones del mundo, en donde no escapa México, por lo que recientemente vimos con Otis, esta circunstancia cobrará factura en razón de cuánto abonamos nosotros por cuidar el planeta y cuánto no. Si nosotros nos damos cuenta en este gráfico, podemos observar que algunos de los impactos que tiene el calentamiento global sobre los cultivos y la producción de alimentos es fácil de reconocer en la vida actual y que presume se hará cada día más frecuente y más cotidiano para detrimento de la población en el mundo. Ante esta circunstancia y sabiendo que la amenaza parece cernirse sobre el incremento en la media de la temperatura del planeta que alcance 2 grados más, podría traducirse en catástrofes de orden climático que podrían ser difíciles de contener, de tal manera que, sabiendo que existe una latencia más o menos prolongada entre el desarrollo y aplicación de medidas en favor del planeta, parecería que estamos destinados de no actuar a que muy pronto vivamos de forma más frecuente y periódica el tema de las consecuencias del calentamiento. No debemos olvidar que existe una participación de los sistemas alimentarios como contribuyentes en las emisiones de gas, y esto llega a alcanzar hasta el 25% de la emisión de gases que están en nuestra atmósfera y que están generando el impacto que todos hemos escuchado ya. Muy importante decir que esta oportunidad de conocer a través de qué sistemas se puede contribuir de manera mayúscula y cuál podría ser la oportunidad de generar estrategias que la reduzcan, dejan la oportunidad de los gobiernos y de nosotros mismos indagar cuáles son los elementos que podrían reducir esta carga en la génesis de emisiones de gas a través de la preparación de los alimentos de consumo humano. En este gráfico podemos darnos cuenta que en la producción de algunos alimentos en particular, la emisión de gases fósiles es mucho mayor. Como vemos en la barra horizontal superior, hay un elemento cuya producción determina un alto índice de emisión de gases fósiles, y me refiero a la carne. La carne con mucho hace una demanda excesiva de agua para su obtención, pero por otro lado, en todo lo que es su preparación y procesamiento, el tema de emisión de gases se relaciona fuertemente con este producto. Para darnos una idea del impacto que puede tener en el ámbito del bienestar, de la nutrición y la salud humana, el consumo de carne por una persona debe centrarse a una cifra aproximada de 150 a 200 gramos en una media de 3 veces por semana. Otras fuentes existen y por ende uno no puede olvidarse de esas posibilidades para complementar una alimentación correcta que en este caso sea limitada en términos de reducir el consumo de carne, que con mucho es de los principales productos que en su preparación para el consumo humano emiten más gases fósiles. En segundo lugar, podemos observar nosotros que existen algunos más que no dejan de tener un alto índice de emisión de gases fósiles, y destacamos el queso, destacamos otro tipo de cánceres, el chocolate, el café, la, el aceite de palma, entre otras cosas. Así que parecería que para reordenar un poco
la contaminación o el impacto que puede tener la preparación, transporte y consumo de algunos alimentos podría representar oportunidades que no debemos de dejar pasar, particularmente con la carne, que como ya dije, es importante que consideremos el costo de la misma. Y no me refiero al costo económico, sino al costo ecológico. Todos sabemos que por cada kilo de carne que se obtiene y que llega a nuestra mesa, se invierten en media 37,000 litros de agua. Estos están utilizados en términos de el riego de las áreas agrícolas en donde se cultiva el alimento que han de consumir este tipo de ganado, y que en una evaluación estimada se presume que se requieren 36,000 litros de agua por cada kilo de carne que llega con nosotros. Y en la misma manera podríamos hablar del tema de la leche. Para que nos llegue un litro de leche se invierte en promedio 1,000 litros de agua para que este producto esté en nuestra mesa. Así las cosas, no solamente hay que conocer que en la producción de algunos de estos alimentos, además de generarse la emisión de gases fósiles, se requieren de sustratos, en particular hablemos de la leche y la carne, que verdaderamente son una oportunidad que debemos de tomar en cuenta, el contener y recomendar a nuestros pacientes a que limiten su consumo. Basándonos en la emisión de gases que tiene la producción de estos alimentos, nos podemos dar cuenta que para el año 2030 las expectativas son bastante altas, tanto para la res, para un elemento que aparece aquí como el arroz, los lácteos, y que deben de ser considerados como foco de contención en todas las regiones del mundo, dado que las expectativas para el 2050 y para el 2100 parecen no cambiar, y en ese sentido la contribución relativa de los grupos de alimentos a las respuestas de la temperatura media global del aire en la superficie y a las emisiones futuras por el consumo de estos alimentos establecen una proyección muy alta en todas las poblaciones. Es importante decir que el gráfico circular en la esquina superior derecha visualiza las contribuciones porcentuales del año 2030, y ahí vemos cómo la carne roja, el arroz y los lácteos y carne de no rumiantes suelen ser los principales elementos que le abonan de manera negativa a lo que sería la temperatura media global de la superficie del planeta. Así entonces podríamos encontrar este ciclo en donde la agricultura podría contribuir al cambio climático a través de la emisión de gases fósiles, dependiendo de lo que uno produzca, y esto llevará a que el cambio climático le afecte a ella misma, de tal manera que podría generar lluvias extremas, podría generar aumento del nivel del mar, sistemas hídricos alterados, entre otras cosas, de tal manera que para controlar el cambio climático tenemos que considerar siempre la alimentación de la población en el mundo. Conforme a lo anterior y en lo que hemos estado platicando del impacto que pueden tener algunos tipos de alimento, nos podemos dar cuenta en el gráfico que es precisamente la carne roja la que más contribuye de manera negativa para el riesgo de mortalidad relativa, así como también para el impacto negativo en el medio ambiente. De tal manera que podríamos adelantar y presumir dentro de los primeros mensajes que disminuir la producción y consumo de alimentos de fuentes animales podría apoyar de manera importante la salud humana y con ello también la salud de nuestro planeta.
En este gráfico podemos nosotros observar las diferentes alteraciones que tiene el cambio climático y en particular el nivel en el que trasciende. Eh, Nos parece muy importante destacar que no solamente es una circunstancia de afectación de la producción, sino también de manera paralela nos puede contribuir a la deficiencia de micronutrientes, de fuentes de hidratación saludable y de otros aspectos que tendrán un impacto negativo en algunas estructuras, órganos y sistemas del ser humano que más adelante incidirán directamente en la salud sistémica. Conforme con lo anterior, podríamos aceptar que existe una amenaza permanente que en algunas regiones del mundo ya ha impactado con la seguridad alimentaria y la nutrición de la población. Recordemos que seguridad alimentaria se refiere a la situación que existe cuando todas las personas en todo momento tienen un acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades dietéticas, necesidades y preferencias alimentarias para una vida activa y saludable. A eso se le llama seguridad alimentaria y nutrición y por ende, tal como lo dice este reporte 2021 del UNICEF y la FAO, la circunstancia actual no presume la seguridad alimentaria y por ende tendríamos nosotros que evaluar en nuestros contextos en qué pequeños esto está siendo evidente para contener el impacto en el corto, mediano y largo plazo ante la inseguridad alimentaria. De acuerdo con este concepto de seguridad alimentaria, tendríamos nosotros, a través de políticas públicas intersectoriales, asegurar la disponibilidad de los alimentos, el acceso económico y físico a los alimentos, la utilización ideal de los mismos y lograr una estabilidad en el tiempo. Debemos de aceptar que el concepto ha evolucionado e incluye la centralidad y la sostenibilidad como elementos claves de respeto al planeta y que no hacen el círculo vicioso que con anterioridad se describió. En este dato que está en la parte extrema derecha, se destaca que si bien el número de personas desnutridas disminuyó inicialmente en 2005, este aspecto ha vuelto a aumentar desde el 2014 hasta alcanzar alrededor de 800 millones de personas desnutridas en el 2021, lo cual es una cifra verdaderamente importante. Conforme a lo anterior y haciendo una difusión de una propuesta que se ha globalizado, podríamos proponer una dieta saludable para el planeta en la cual se distingan particularmente los siguientes elementos: reducir el consumo de tubérculos, incrementar el consumo de vegetales y de frutas, reducir las fuentes de proteína de origen animal, aumentar las de origen vegetal, reducir el consumo de grasas saturadas y reducir todos los azúcares añadidos. Este reto es un tema que se vive en el día a día, la adaptación de patrones alimentarios que demuestren su utilidad, de tal manera que el que se describa en esta tabla la propuesta de una dieta saludable de orden planetario no tiene más que la intención de que a nivel global se reduzca de manera adecuada el consumo de, entre otras cosas, de carnes rojas que, como vemos en el plato que aquí está, es realmente limitado y que la propuesta es que se consuma no más allá de 3 veces por semana en una media para un adulto o un adolescente de 150 a 200 gramos. Y para los niños dependerá de la edad y por supuesto de su condición biológica para consumo. Pero hoy por hoy nos debe de llamar la atención
que en estas modificaciones de los diferentes platos que existe ya una comunión, que es la reducción de carnes rojas en la dieta de la población. Conforme a lo establecido, las dietas saludables están en la intersección de la salud humana y planetaria, es decir, no se concibe el cuidado del planeta sin que se mejore la calidad de la nutrición humana, y viceversa. Para cuidar los alimentos tenemos que cuidar el planeta. Trabajar en el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles para lograr dietas saludables y hacer de nuestro planeta también un planeta sostenible. Y establecer que una dieta sostenible es aquella que concurre en la protección, respeto de la biodiversidad y los ecosistemas, que son culturalmente aceptables, económicamente justos, accesibles, asequibles, nutricionalmente adecuados e inocuos y saludables, y que permiten la optimización de los recursos naturales y humanos. Para lograr con ello un planeta sostenible, que se considera el desarrollo sostenible, que implica cómo debemos vivir hoy si queremos un futuro mejor, ocupándose de las necesidades presentes sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras de cumplir con las suyas. La supervivencia de nuestras sociedades y de nuestro planeta se sujeta a un mundo más sostenible. Contener el cambio climático reducirá los efectos catastróficos que comenzamos a ver, lo cual abonará a la seguridad alimentaria en este tiempo altamente amenazada, de tal manera que nosotros requerimos de conjuntar esfuerzos para lograr este objetivo. El llamado a la comunidad de los profesionales de la salud es global, lo han hecho organismos importantes de todo el mundo y tenemos nosotros que adherirnos a la misma. Les recomiendo acceder a esta plataforma de la Universidad de Harvard, donde el doctor Walter Weller y el doctor Stephen DeVries dan un curso de manera breve que en unos cuantos minutos nosotros podemos entender no solamente la importancia del fenómeno, sino la oportunidad que tenemos a través de dietas sostenibles de poder impactar favorablemente para nuestro planeta. Cuidar a las poblaciones altamente vulnerables, particularmente los adultos mayores y a los niños, sin excluir algunos otros grupos, particularmente aquellos que viven circunstancias que los sujetan a un mayor riesgo, entre ellos migrantes, poblaciones en circunstancias bélicas, etc. Sin un afán fatalista, pero nos queda poco tiempo. Con poco menos de 1.5 grados centígrados que ha aumentado la temperatura del planeta Tierra, los efectos ya se viven. Dejar que esto llegue a 2 grados podría ser una circunstancia verdaderamente lamentable para la especie humana. Todo el mundo está trabajando al respecto. Reitero mi gratitud y reconocimiento a la Universidad de Veracruz, al doctor Eduardo Lara, por el tema y la oportunidad de participar con ustedes. Y me reitero, como siempre, a sus órdenes. Este es mi correo electrónico. Muchas gracias por su atención. Lamentablemente, por cuestiones de trabajo, el doctor Perea no se pudo conectar para contestar las inquietudes que pudieran ustedes tener, pero ahí está su correo de contacto y creo que será muy interesante. El doctor Perea tiene una amplia experiencia nacional e internacional con estos tópicos. Siempre ha sido muy propositivo
Y recientemente mandó una propuesta que la dio a conocer en la Escuela de Medicina, en la Facultad de Medicina de Ciudad Mendoza, que es la de Yo sí te cuido. Y se refiere específicamente a que cada uno de nosotros nos comprometamos a decirnos que yo sí cuido al planeta. Aquí hemos modificado esa propuesta del doctor Perea, que él es el autor, por una propuesta de decir yo me comprometo. O sea, ¿me comprometo a qué? Pues a hacer algo. Creo que todos nosotros podemos hacer algo todos los días en nuestra forma de vivir y ese algo que hagamos va a impactar a otro porque tenemos que mandar buenas señales y buenos ejemplos. Ya propuse aquí al doctor Viñas, ojalá y se logre, que hagamos esta escuela de medicina, esta facultad de medicina libre de bebidas azucaradas y posiblemente vayan a venir otras propuestas. Vamos a darnos un receso de 10 minutos no hemos tenido recesos, así es de que 10 minutos regresamos. La siguiente plática va a ser una plática un poco emergente porque el doctor el doctor Arturo Aguilar, por cuestiones de agenda y de compromisos de la misma universidad, no podrá estar con nosotros. Entonces, voy a dar una plática de qué es lo que ha pasado con el asma aquí en Veracruz desde hace 25 años. Y después, pues viene para cerrar el evento las reflexiones finales y propuestas por parte de la Coordinación Regional para la Gestión de Sustentabilidad. Y lo va a impartir la maestra Gloria del Rocío Ibargüen Ramón. Nos vemos en 10 minutos.